No temas, solo cree. Amén. No temas, solo cree. Leímos un pasaje de la Biblia muy conocido, o un pasaje de la palabra del Señor que además es muy hermoso, o sea, es una historia que la Biblia relata, y es la historia de la muerte y consecuentemente la resurrección de Lázaro, ¿sí? La resurrección de Lázaro. La historia podemos encontrarla ahí todo el capítulo 11 ahí de San Juan, ahí está la historia completa de este hombre. Y yo quiero que con la ayuda del Señor en esta tarde, o sea, Dios nos pueda fortalecer nuestra fe. Podamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, fortalecer nuestra fe y que Dios nos ayude a ver su gloria en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en lo que necesitamos. Necesitamos que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Y surge una pregunta y es, ¿qué has estado pidiendo a Dios? ¿Sí? ¿Qué has estado pidiendo a Dios? Porque tal vez muchas veces tenemos necesidades, a veces podemos decir también, tenemos dificultades también, hemos tenido dificultades. Es normal que tengamos dificultades también, es normal que tengamos dificultades. Tal vez escasez, tal vez una enfermedad. Hay gente que sufre con enfermedades, problemas familiares. No sé qué más pueda tener. Sin embargo, ¿por qué o qué has estado pidiendo a Dios? A veces eso que se nos presenta y empezamos a pedir, Señor, por esto, por esto, por esto. ¿Qué has estado pidiendo a Dios? Qué bueno que lo pueda tener presente ahí, lo pueda pensar, reflexionar sobre lo que has estado pidiendo a Dios. Y luego hay otra pregunta. ¿Qué ha estado pidiendo Dios de ti? ¿Qué ha estado pidiendo Dios de ti? Porque a veces nos convertimos o somos expertos pidiendo a Dios. Somos expertos pidiéndole a Dios, Señor, esto, aquello. Sin embargo, cuando Dios nos habla y cuando Dios toca nuestro corazón y cuando Dios nos pide algo, a veces no queremos ceder a lo que Dios nos pide. Y cuando nosotros pedimos algo a Dios, debemos de estar dispuestos o pensar que en algún momento de la vida Dios nos puede pedir algo a cambio de lo que nosotros queremos de parte de Dios. Dios nos puede pedir algo, nos puede estar pidiendo algo a cambio de lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Y por ejemplo, vamos a verlo ahora, pero vea lo que pasó con Abraham. Dios le permitió a Abraham, o sea, conocido como el padre de la fe, y Dios le permitió a Abraham saber su gloria allá en el monte Moriah. Dios le permitió ver la gloria de Dios allá a él. Sin embargo, para él poder ver la gloria de Dios, para él poder ver a Dios manifestado allá en un monte, donde estaba solo él con su hijo, primero que le pidió a Abraham, Dios a Abraham. Dios le pidió a Abraham, ¿qué le pidió? A su hijo, al que ama. Y entonces Dios le había pedido algo a Abraham. Abraham no dudó en hacerlo. Abraham no pensó si Dios era capaz o no era capaz de hacer algo, sino que él le creyó a Dios y fue y lo estaba haciendo así como Dios le pidió. Y cuando Dios miró el corazón de Abraham y Dios miró lo que Abraham estaba haciendo, ¿qué le dijo? Abraham, detente. Y entonces Dios vio lo que Abraham hizo y le agradó. Y entonces vino una bendición para Abraham. Y entonces sentí sinceramente toda la familia de la tierra y entró una obra y Abraham pudo ver la gloria de Dios allá en ese monte.
Entonces vea que es importante tener en cuenta que a veces, o sea, Dios nos pide algo y nosotros debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifiesta, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. No es suficiente solo con pedir, sino que es necesario hacer lo que Dios pide de nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos salir o podamos, al escuchar este mensaje, podamos salir fortalecidos y confiando en que Dios tiene algo grande y poderoso para nuestra vida. Amén. Dios tiene algo grande y poderoso para nuestra vida, pero es necesario que nosotros le creamos a Dios. Entendamos que Dios tiene algo para nosotros, pero que también debemos hacer algo a favor o lo que Dios pide de nosotros. Entonces, ahora el verso que leímos, en el verso 40, hay una pregunta de Jesús, ¿sí? El verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro dice que era una cueva y tenía una piedra por encima, ¿sí? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Hiede ya, porque es de 4 días. Sí, porque es de 4 días. Jesús le dijo y le hace una pregunta a Marta. Y le pregunta, le hace esa pregunta a Marta. Cuando Jesús le habla y le hace una pregunta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo que nosotros necesitamos y lo que el hombre necesita, la mujer necesita, es creerle a Dios para ver su gloria. Lo que el hombre necesita es creerle a Dios para ser salvo, creerle a Dios para que Dios cambie su vida, creerle a Dios para que Dios salve su familia, creerle a Dios para que Dios guarde su hogar, creerle a Dios para que su vida y su hogar y su familia sea mejor. A veces el hombre, la mujer, están en dificultades y dice: Señor, ayúdame. Ayúdame en su necesidad, ayúdame. Señor, vea esto, aquello. Pero quieren que Dios le ayude, pero no se acercan a Dios. Pero qué bueno que antes de pedirle o antes de suplicarle a Dios, nosotros podamos mostrarle a Dios que nosotros estamos de verdad interesados en que Dios nos ayude y por eso nos acercamos a Él. Y por eso la iglesia: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, el Señor le dice al hombre: acercaos a mí, o sea, acérquese a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, es como que venga pues y yo salgo a su encuentro. ¿Sí? Venga y yo salgo a su encuentro. Entonces el hombre necesita acercarse a Dios. Necesita entonces creerle a Dios. Y el acercarse a Dios es una señal de que le cree a Dios. Y como le cree a Dios, puede confiar y puede estar seguro de que Dios puede hacer algo especial en su vida, en la de su hogar y en la necesidad que tiene. Pero debe acercarse a Dios. Debe acercarse a Dios. Entonces, hay aquí la historia y entonces muestra, claro, ya antes habían mandado a llamar a Jesús. Y pareciera ser de que Jesús, con su tranquilidad, se quedó 2 días más después de que lo llamaron. ¿Sí? Se quedó 2 días más porque él tenía un propósito con la muerte de Lázaro. A veces Dios, o a veces no, todas las veces Dios tiene un propósito con lo que a nosotros nos pasa. Con lo que a nosotros Dios tiene un propósito. Solo hay que entender qué es lo que Dios quiere conmigo. Por eso cuando oyó Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro, él dijo: no es para muerte,
sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta muerte o por esta enfermedad. Y dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, por eso fue que cuando Jesús llega, ya tenía 4 días de muerte. Por eso Marta dice, Señor, ya hiede. Y Jesús viene y cuando entonces, allí donde estábamos ubicados ahora, Jesús conmovido también en el sepulcro, pues había llorado, porque era el que amaba. Y es aquí el punto importante, fundamental de esta historia. Y lo que Dios realmente quiere que nosotros entendamos. Y es que hay cosas que Dios hace movido por nuestras acciones. O movidos por lo que nosotros le creemos a Dios. Movidos en respaldo a nuestra fe. Por eso cuando Jesús le dice, vea que Jesús le dice, quiten la piedra, quitad la piedra, quitad la piedra. Y entonces es donde viene la respuesta de Marta. Y aquí es donde está el problema a veces de nosotros, cuando Dios quiere hacer algo, pero nosotros ponemos la traba. Jesús le dijo, quiten la piedra, quitad la piedra. ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Señor, ya hiede. ¿Acaso el Señor le preguntó cómo estaba? El Señor lo sabe todo. El Señor ya sabía que estaba oliendo a feo. Eso el Señor ya lo sabía. ¿Usted cree que el Señor ya lo sabía? Solo que vea que aquí es donde está que a veces nosotros ponemos las trabas a Dios, digámoslo de esa manera. Quiten la piedra. Pues si mi Dios me dijo, quiten la piedra, entonces yo voy y la quito. Pero me pongo, Señor, es que está oliendo a feo. ¿Acaso yo le pregunté que está oliendo a feo? Yo sé que huele a feo. Entonces el Señor, basado en lo que ella le responde, y ella le dice, porque es que ella lleva 4 días. Basado en eso que ella le responde al Señor, el Señor conociendo el corazón de ella, y qué bueno porque Dios nos confronta a nosotros y nos lleva a nosotros a ver nuestra realidad. Y entonces yo me imagino a Jesús mirándola de frente, Marta, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? O sea, le hace esa pregunta a Marta para que Marta se vea a ella. ¿No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? No sé qué pensaría Marta o qué le habrá respondido, que de pronto el escritor no lo dejó ahí plasmado. Sin embargo, luego de eso dice, ahí entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Sí? O sea, consecuencia de... Y qué bueno que Dios nos ayude, porque Dios es tan bueno con nosotros, que aunque a veces nosotros dudamos, que Dios nos lleve a comprender y Dios nos lleve a reflexionar de que Dios puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo o lo que nosotros estamos necesitando. Porque esa pregunta, yo me imagino que en ese momento esa pregunta llevó a reflexionar a Marta y decir, pues si el maestro lo está diciendo, yo creo que es porque él va a hacer algo grande. Es más, él ya anteriormente les había dicho que él iba a resucitar. ¿Sí? Que Lázaro iba a resucitar. Y por eso ya le dijeron, sí, claro, en la resurrección, claro, en el día posterior de la resurrección, allá va a resucitar. ¿Sí? Entonces vean nosotros a veces cómo somos que no le creemos a Dios. Sin embargo, Dios por eso le dijo, para que el Hijo de Dios, para que Dios sea glorificado por esta enfermedad, o sea, por esa enfermedad, Dios iba a mostrar su gloria, su poder allí en medio de los que estaban y en medio de esta familia, iba a mostrar su gloria. Y entonces por eso ya, entonces ahí donde dice, bueno, pues si Él lo dijo, vamos a hacerlo. Y por eso decía, a veces Dios nos lleva a que reflexionemos y a que pensamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, de lo que Dios es capaz de hacer, pero necesitamos creerle. Y entonces ahí donde va la parte, y dice, y quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Quitaron la piedra, que era lo que Dios le había dicho que hicieran, era lo que Jesús le había dicho que hicieran. Y por eso al inicio decía, hay cosas que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, que tal vez nosotros no hemos querido hacer para que su gloria y su poder sea manifestado. Y quitar la piedra representa quitar eso que estaba limitando que Lázaro saliera. Lázaro estaba muerto, pero estaba tapando una piedra. Esa piedra era lo que está impidiendo de que Lázaro resucitara. Ahora yo pregunto en esta tarde en el nombre de Jesús, ¿cuál es esa piedra que está siendo impedimento para que la gloria de Dios sea manifiesta? ¿Qué es aquello que de pronto está ahí en medio de lo que Dios quiere hacer y lo que necesitamos de parte? Pero hay una piedra ahí en medio que impide que el milagro se haga. Hay algo que impide que el milagro surja, que el milagro aparezca. Hay algo, hay una piedra ahí en medio. Hay una piedra en medio que no deja que el milagro suceda. Y por eso el Señor dice, quiten la piedra, o sea, quite ese impedimento, corra ese impedimento, mueva ese impedimento, suelta aquello que no te deja avanzar. Y qué bueno que podamos reflexionar con la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo, que sea quien nos convenza, quien toque nuestros corazones para identificar y saber qué es aquello que no me está dejando ver el milagro de Dios. ¿Qué es aquello que de pronto está estancando mi crecimiento en Dios? ¿Qué es aquello que por momentos de mi vida de pronto afecta mi relación con Dios? ¿Qué es aquello de lo cual yo he sentido de parte de Dios que debo quitar, que debo dejar, que debo desechar, pero que de pronto por mi deseo y por lo que produce en mí no lo he dejado? Pero qué bueno que le permitamos al Espíritu Santo, a Dios, que nos ayude y que quite eso que no nos deja ver ese milagro que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida y en tu hogar, en tu familia. Dios está interesado en bendecirnos. Dios está interesado en hacer un milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Dios está interesado en que tu familia sea salva y cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos permitirle a Dios que Dios sea el que haga el milagro, o sea, quitar aquello del medio que Dios quiere que sea quitado y entonces surja ese milagro que Dios quiere hacer. Porque si de algo estoy seguro es que Dios quiere hacer el milagro. Dios quiere que la gloria sea vista por usted, por tu familia, por su hogar, que usted pueda ver la gloria de Dios. Pero necesitamos quitar esa piedra, necesitamos quitar ese impedimento, necesitamos quitar eso. Y entonces quitaron la piedra porque hay cosas que humanamente nosotros podemos hacer. Quitar la piedra era algo que Marta o que los que estaban ahí podían hacer, quitar la piedra. Sin embargo, lo que no podían hacer era hacer el milagro, o sea, que Lázaro resucitara. Hay cosas que nosotros podemos hacer para que el milagro suceda. Lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible, o sea, lo sobrenatural, lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él hace lo sobrenatural. Él hace eso. Y nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, porque nada hay imposible para Dios. Si es que Él resucitó al hijo de la viuda cuando ya lo iban a enterrar también. Y Él resucitó a la hija de Jairo cuando estaba muerta allá en su casa. Este mismo Dios es el que hace maravillas, prodigios y está aquí en esta tarde para ayudarnos y para bendecirnos. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Ahí está hablando Jesús, y él había dicho que para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y está hablando Jesús desde su humanidad, desde la manifestación como hijo, para que la gente conociera que Él había sido el Mesías, que Él era el enviado, o sea, que Él era el Salvador.
Y muchos aún dudan que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios manifestado en carne para salvar al hombre. Y por eso Él dice aquí, dice que lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque Jesús es el Mesías, es el enviado, es el Cristo para salvación a la raza humana. Jesús es Dios manifestado en carne. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en sudario, y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Después de un momento de relación con Dios, de hablar con Dios, de intimar con Dios, de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, llegó el milagro. Así que no es ajeno a nosotros hoy. Qué bueno que después de nosotros hablar con Dios, después de reflexionar con Dios, después de que Dios nos hable, después de que Dios nos diga qué es lo que tenemos que quitar, nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. O sea, nosotros podamos ver el milagro de Dios. Por eso no temas, por eso cree solamente, por eso confía en Dios, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer algo poderoso en tu familia. Dios quiere hacer de ti un gran hombre. Dios quiere hacer de ti una gran mujer. Dios quiere levantarte para mostrar su gloria a otras personas que necesitan de Dios. Porque todos necesitamos de Dios. Todos los seres humanos necesitan de Dios. Por eso, aún en su forma de creer, muchas veces elevan su voz: Señor, ayúdeme. Señor, Señor, vea esto. ¿Por qué? Porque necesitan de Dios. Solo que, como decía ahora, necesitamos es acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros, para que Dios haga un milagro en nuestra vida y para que podamos ver su poder reflejado, nosotros ver la gloria de Dios. Y qué bueno que nosotros siempre tengamos eso en nuestra vida. Señor, permítame ver tu gloria. Permítame ver tu gloria, Señor. Permítame ver tu poder, Señor. Porque Dios está presto para bendecir. Porque Dios está presto para hacer un milagro. Así que entonces, para concluir en esta tarde con la ayuda de Dios, el mismo Dios que resucitó a Lázaro es el mismo Dios que yo hoy estoy predicando en esta tarde. Es el mismo Dios que nosotros hemos recibido. Es el mismo Dios que sobre nosotros ha sido invocado ese nombre en nuestra vida. O sea, somos hijos de Dios. Tenemos la potestad de su nombre. Tenemos un nombre invocado en nosotros. Entonces, con todo esto, hagamos uso para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestra vida. Pero entonces Dios nos está pidiendo: quiten la piedra, quite aquello, quite esto que ya te estaba hablando a tu conciencia que debe dejarlo, déjalo. Y cuando obedecemos a Dios, el milagro viene de parte de Dios. Cuando la palabra dice: Lázaro, ven fuera, es la autoridad de su palabra, la autoridad de su voz para hacer el milagro. Yo creo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que la autoridad de su palabra sigue vigente para hacer milagros. Necesitamos escuchar esta voz y obedecer a esta voz, y el milagro viene de parte de Dios. Así que bueno, que en esta tarde podamos creerle a Dios, confiar en Dios, y Dios hará el milagro en nuestra vida. Yo quiero invitarle, vamos a estar en pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su